Hola a todos, bienvenidos a este cuarto episodio de Power Platform y amigos. Hoy con todos nosotros tenemos a un grandísimo profesional, David Hurtado, Technology Strategist en Microsoft. David nos contará un poco sobre su historia, sus comienzos con la informática y sus experiencias trabajando 18 años para Microsoft, incluidos algunos consejos sobre cómo afrontar nuestra carrera profesional y lo importante que es divertirse en el trabajo. También hablaremos de la importancia de la comunicación visual y de cómo David se ha convertido en un experto haciendo increíbles ilustraciones en OneNote. Además, nos dará algunos consejos sobre cómo afrontar preventas y demostraciones de software. Y por supuesto, David nos comparte su punto de vista sobre la importancia de la Power Platform y cómo la ha visto crecer y madurar desde dentro de Microsoft. También hablaremos de cómo Flow ha madurado para convertirse en la plataforma de automatización de Microsoft y las nuevas capacidades disponibles. Así que sin más, ¡empecemos! Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Power Platform y amigos. Hoy tenemos un pedazo de invitado estrella, pero antes de introducirle, voy a decirle hola a mi amigo y compañero Marco Amoedo. Marco, ¿qué tal estás? Muy bien, hola Mario. Ya pensé que me habías abandonado. No, todavía no. Para la temporada 2 igual cambiamos de... No, que no, es broma. Para la temporada 2 te he hecho. Bueno, pues venga, introduce a nuestro invitado de hoy, anda. Pensé que eso era lo que te tocaba a ti. Bueno, no pasa nada. Bueno, me toca a mí. Bueno, pues no, es que ya veis que los guiones los llevamos nosotros. Estos guiones de verdad que no puede ser. Pero bueno, hoy tenemos un pedazo de invitado, como he dicho en mi entradilla. David Hurtado, bienvenido. Muy buenas, señores, bienvenido. Marco y Mario, typical, un poco el dúo que tenemos aquí. El dúo dinámico, un poquillo. Sí, es que le queríamos llamar al podcast del dúo dinámico, pero teníamos miedo con el tema de copyright y tal, que bueno. Es verdad, estuvimos a punto de llamarlo el dúo dinámico, pero al final nada, una pena. Bueno, pero David, muchas gracias por dedicarnos una hora de tu tiempo. Sé que tienes unos calendarios muy apretados con todo lo que haces para Microsoft en España y nada, apreciamos mucho tu tiempo aquí. Oye, fenomenal, a vosotros por invitarme. Además, el podcast lo sigo desde el principio y es súper entretenido y divertido. O sea que no me podía perder estar aquí. Hombre. Muchas gracias. La verdad es que para nosotros es un verdadero placer tenerte con nosotros hoy, y la verdad es que una de las cosas que quiero que nuestra audiencia sepa es que el día que te conocí, David, me quedé impresionado porque creo que nos conocimos en Londres, en un training que los dos tuvimos. Training de Café X. Efectivamente, en un training de Café X. Y lo curioso es que te sentaste a mi lado y creo que no hablamos hasta bien entrada el día. Hasta media mañana, así que yo dije, estos dos tíos de aquí hablan español. Eso es. Fue algo así. Pero yo no paraba de mirar porque yo te veía con el OneNote abierto y con el lápiz en la Surface, y yo no paraba de mirar y decía, jolín, qué pasada, pero ¿y esto? ¿Pero este tío? Y la verdad es que me quedé flipado de esos pedazos OneNotes que haces, que yo creo que son la envidia de la comunidad, tienen que ser la envidia de la compañía y tienen que ser la envidia del país, vamos, o sea que... Qué divertido. Bueno, ¿vosotros qué me parecéis, 8? No, lo de los OneNotes no es para tanto, luego hablamos un poquito de ellos si queréis, pero es muy divertido y soy muy entusiasta del tema, o sea que se lo recomiendo a todo el mundo. Pues nada, pues luego hablamos de eso. ¿Por qué no empezamos un poquito para que te conozca un poco la audiencia y demás? David, cuéntanos cómo llegaste a esto de la informática. Bueno, pero espera, Marco, espera un poco, ¿no? David, ¿de dónde eres? Vamos a empezar por el principio. Yo soy de Madrid, como bien dice mi acento, aunque yo no lo noto, pero sí, de aquí de Madrid. No tengo pueblo, lo cual es un fastidio. Muy bueno. O sea que en verano te toca quedarte en Madrid, entonces. Bueno, no, intento ir a la playa, pero sí. Ahora es donde me gustaría poder tener algo aquí, una mesa de mezclas y tal, y ponerte la canción de al llegar a agosto, aquí no hay playa. Pues mira, estuve hace 2 semanas por Galicia y maravilloso lugar, me encanta aquello. Bueno, ya la hemos liado. ¿Ves, Mario? Ya la hemos liado. David, ya la hemos liado. Bueno, he empezado bien con uno y mal con otro, creo. No. Si Mario
Mario no lo reconoce, que se pasó aquí una semana y ya se quería quedar, así que... A ver, que no, pero es que... Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque es que, de verdad, acabas de decirle eso a Marco y ya se nos ha venido arriba completamente. Bueno, David, de Madrid, entonces, ¿cómo empezaste con esto de la informática? ¿Fue algo que descubriste tarde o empezaste desde pequeñito o cómo Pues surgió? me gustaba, es algo que me gustaba desde muy pequeño. Tuve un Spectrum más o menos como la mitad de la gente de mi edad, porque la otra mitad tenía un Amstrad, y, y los privilegiados una amiga. Y me acuerdo que hice un curso de programación cuando tenía 8 años o así, y el primer día salí llorando del curso. Esto lo recuerda siempre mi hermano mayor. Salí llorando porque no me enteré de nada, porque hablaban de multiplicaciones, divisiones, cosas así que yo no sabía hacer. Igual eran menos de 8 años, no lo sé. El caso es que siempre me gustaron mucho y yo empecé a trabajar joven. Bueno, yo estudié administración de empresas, nada de informática, pero me gustaban mucho los ordenadores. Empecé a trabajar en la empresa de mi padre, que tenía una pequeña consultora, que por allá por los 90 se metió en microinformática. Entonces yo me pegué a los programadores y me enseñaron a programar en Visual Basic. Y básicamente ahí empecé. Vaya. No, me hace gracia la historia porque el otro día, bueno, también hablábamos con... Yo soy de los del Amstrad. Yo empecé con los del Amstrad. Me da que por ahí ya te tengo pillada la época. Mario no empezó hasta el 486, así que imagínate. A ver, yo empecé con mi 386, pero sí que... 386, perdona. Pero sí que es verdad que tuve un Spectrum también, porque me pilló un poquito así más, ¿sabes? De segunda mano, diríamos. Vale, y entonces tú empezaste de joven con la informática, lo que comentabas con Visual Basic, pero aún así te fuiste a estudiar administración de empresas. O sea, que dijiste, yo con estos frikis no voy a estudiar, no vaya a ser, o fue un caso de mezcla de pasiones. No, en realidad fue un poco al revés, porque la consultora era de mi padre, le iba bastante bien, pasamos por allí todos los hijos y un poco fue casi la tradición familiar, ¿no? El jefe tiene una empresa, vamos a pasar todos por ahí, acabará siendo nuestra. Yo empecé ahí, estudié administración de empresas y trabajaba a la vez. Y a mí lo que me gustaba eran los ordenadores. A mí me pegaba a los programadores, a ver qué hacéis, cómo os puedo ayudar y tal. Yo todo aquello de la contabilidad, de la macroeconomía, tengo que reconocer que me fue muy, muy útil, pero me aburría bastante. Así que empecé casi muy pronto a meterme con los programadores, siempre un poco con el complejo de esto está lleno de licenciados en informática menos yo, pero bueno, al final me fue bien. Y luego además la doble visión esta de venir del mundo de la administración de empresas, pues también estaba bien, porque te da una visión un poco más allá de la parte técnica, que la verdad es que los primeros años me fue súper útil. Es muy interesante eso que comentas. Yo lo tengo discutido un par de veces con gente en la industria y es muy difícil encontrar a gente que tenga a la vez una mezcla de conocimiento técnico y conocimiento, digamos, empresarial ya del negocio en general. Y la verdad es que yo hice el camino un poco contrario al tuyo. Estudié ingeniería informática, todo esto, y echaba de menos, sí que fue una formación en ciencias de la computación y ingeniería muy buena, y estoy muy agradecido por eso, pero a la vez, cuando empecé a trabajar, yo me dediqué muchísimo a aprender por mi cuenta temas de gestión empresarial, etcétera, y eso me ha ayudado mucho a la carrera. Y creo que es, independientemente de dónde hayas llegado a la informática, es muy importante que sepas que estos son soluciones para una empresa o para alguien, no está aislado. Justo, esa es un poco la idea que yo comentaba que me ha ayudado bastante, ¿no? Que he pegado a técnicos, pero siempre pensando esto, o sea, siempre a la hora de ver a un cliente, de plantear una solución, entendiendo el lado de negocio, ¿no? Y un poco esa es la historia original. No sé si me habéis preguntado ya cómo llegué a este micrófono o venía ahora la pregunta. Todavía no, pero venía justo... Bueno, la pregunta era, después de la empresa de tu padre, de que te pegaras a los programadores, ¿después qué? ¿Qué pasó? Pues seguí ahí unos años, la verdad es que aprendí muchísimo y además estuvo bien porque como era bastante joven, empezando a la vez que estudiaba, terminaba el cole, empezaba la carrera y tal,
aprendí un montón y luego pues me moví. La cosa iba más hacia la consultoría. Yo me quería meter algo más en algo un poco más técnico y estuve en otra consultora pequeñita. También hice amigos y conocí un montón de gente. Luego salté, estuve trabajando para una empresa americana que se llama TouchMate, de software de emulación host. Esto era algo interesante. Hacíamos cosas con software de emulación host y yo en mi vida había visto un host en 400 en mainframe. Pero la verdad es que fue bien y me estuve ahí unos años y luego pasé, la cosa fue mal y luego pasé a una .com y estuve pues justo en la caída de las .com cuando ya estaban todas cerrando y la burbuja estaba claro que aquello no funcionaba y tal. Pues estuve en una .com como un año más o menos, unos 11 meses, con la idea con los amiguetes de la antigua empresa, que además todavía guardo contacto con ellos, gente muy maja, y con la idea de pues cambiar, pegar algún salto. Y más o menos al año o así, empezaba a estar un poco aburrido de aquello y digo, ya me había casado y todo, y digo, me decía mi mujer, tira lo grande, vamos allá a lo grande, y yo, pues a mandar currículums a lo bestia. Y mandé a IBM, a Microsoft y a Vanade, pensando, ninguna de estas empresas me va a coger a mí en la vida. Y sí, la verdad, lo cierto es que me llamaron de Microsoft, me hicieron una entrevista y me hicieron un par de entrevistas y las debí pasar porque me contrataron. Era la época de Java, los inicios de .NET, era cuando .NET estaba en beta. Yo creo que esto era así, por allá por 2001. Mucha arquitectura web novedosa, mucho filtro ISAPI, cosas de estas. Qué bueno. De hecho, eso supongo que lo habrás escuchado en uno de los capítulos que comentábamos también cómo acabamos algunos en .NET y descubrir las novedades aquellas cuando empezó .NET y veíamos que era todo tan, digamos, más asequible de lo que era en el mundo Java, en el mundo C, con las DLLs, y fue una pasada, ¿sí? Justo, de hecho hubo una época ahí que el mundo Java se empezó a complicar y .NET venía a hacer prácticamente lo mismo pero de forma más sencilla. Entonces daba la sensación de que era como más limpio, ¿no? Los javeros, bueno, me odiarán por decir estas cosas, pero la sensación que era como más limpio. Luego yo creo que con los años .NET también se lió y la liaron y cualquier pequeña cosa era muy compleja, pero eso es otra historia. Sí. O sea que llegaste a Microsoft justo en la época, un poco cuando empezó a ser la época dura, cuando digamos la época más oscura de Microsoft, que querían partir la empresa, el tema del monopolio, todo. ¿Fue justo cuando llegaste o por ahí? Sí, totalmente. Fue más o menos cuando llegué. Para que os hagáis una idea, en la entrevista con el que iba a ser mi futuro jefe, una de las cosas que me dijo es: aquí en Microsoft vas a tener que aguantar muchas veces que te digan eso de el Windows es una mierda. Digo, bueno, perdón, no sé si se pueden decir palabrotas aquí en el podcast, pero no pasa nada, eso. No se debería. No pasa nada, eso está bien. Y entonces fue justo el momento que la acción estaba de mínimos, Bill Gates ya no estaba saliendo, estaba todavía involucrado en la empresa, pero ya no era el CEO. Y fue un poco lo que aquellos llamaban la década oscura, ¿no? Que llegamos tarde a Internet, que llegamos tarde a los móviles y todo esto. Entonces es una época que se ve una empresa gigante con muy buen software y como con una dirección no clara, ¿no? Bueno, yo creo que lo conocéis todos, pero .NET luchaba contra Java, Windows luchaba contra Linux con mucho miedo a Linux, mucha agresividad hacia los competidores. Eso que Microsoft tampoco es una empresa muy agresiva, ¿no? Pero muy agresiva de meterse con la competencia, pero era muy agresiva con los competidores en aquella época. Bueno, un poco la década oscura, sí, efectivamente. Y bueno, tú, ¿cuántos años llevas ya entonces? ¿Más? Pues 18 hago este verano. 18 justo, años. 18 hago ahora más o menos. Estamos a mediados de junio, pues ahora andas, justo 16 de junio, creo que lo has hecho ahora. Wow, 18 años. Wow. Sí, yo no me imaginaba tantos años en un sitio. Bueno, ni la mitad, vamos. Yo te lo tengo que preguntar. A ver, como sabes, yo trabajé para Microsoft también 3 añitos y medio y bueno, decidí por distintas razones ir a probar otras cosas, seguir mi carrera, pero siempre me llama la atención ver cómo, o sea, tú has vivido tantos Microsoft distintos, porque lo que decías, la época oscura, luego la época de Ballmer, la época de los cambios, etcétera. ¿Qué es lo que más, con la parte más bonita que te quedas de esos 18 años? Bueno, la parte más bonita está siendo ahora, sin lugar a dudas. Desde que entró Satya Nadella y empezamos a alucinar todos con los cambios,
hasta que este tío va en serio, que a este tío le gusta Linux de verdad. Cuando Balmer le daba puñetazos a un muñeco, a un tío vestido de pingüino en el escenario y tal, ¿no? O sea, la época más bonita es ahora. Pero si yo tuviera que pensar así a lo grande, o sea, a lo grande en el tiempo, quiero decir, yo lo que más destacaría es que en general es una empresa bastante flexible, en la que una vez dentro puedes más o menos hacer lo que quieras. Digamos que si tienes una idea y la empujas bien, pues en general nadie te pone pegas a esas cosas, ¿no? Con lo cual yo creo que desde ese punto de vista es muy buen sitio para trabajar. También hay mucha vida fuera de Microsoft, no es que sea la única, ¿no? Pero yo me quedaría con eso, es una empresa súper flexible, una vez estás dentro, puedes hacer muchas cosas distintas, ¿no? Ahí, en general estamos poco encorsetados. No, y eso es, vamos, es una de las experiencias que comenta mucha gente. Lo que dices tú de vida fuera de Microsoft, me gusta pensar en el ecosistema, en la cantidad de gente en el canal de partners, clientes, Microsoft, que comparte la misma pasión por la tecnología, y la verdad es que es muy bonito eso. Sí, Microsoft es una empresa de partners completamente, o sea, no podríamos vivir sin ellos, y un poco toda la compañía está cimentada así, ¿no? Uh-huh. Con lo cual la idea es que se comparta ese entusiasmo. Yo sé que tú empezaste en servicios en Microsoft, ¿no? Sí. ¿Y en servicios haciendo BitTalk o integración o algo así? Pues un poco de todo, pero justamente por no haber estudiado ingeniería informática y no ser especialista, yo programaba en Visual Basic, programaba mucho en Visual Basic.net y algo en Java y más o menos orientado a objetos y tal, pues tenía la manía de estudiar así bastantes cosas. Entonces enseguida pasé a BitTalk, entré en la época de Visual Server cuando la cosa se puso de moda, entré un poquito antes, pero la cosa se puso de moda, hubo un momento en el que BitTalk era la solución para todo. Y me hice medio especialista en BitTalk y vamos a un montón de proyectos de esos. Pero también por no estar encorsetado, porque recuerdo muchísimo un día que yo llevaba como 3 meses en Microsoft, 2 o 3 meses, y me dijeron, ¿tú sabes algo de replicación de SQL Server? Y yo dije, pues no, pero me lo estudio. Y me dijeron, vale, pues el lunes te vas para allá a hacer una replicación. Y esto era un jueves o algo así. Entonces, con esa manía de más o menos de aprender cosas y de no decir que no y tal, pues he ido aprendiendo un montón de cosas. Empecé de consultor, pasé de consultor de desarrollo, pasé a consultor de Visual Server y luego en servicios estuve un montón de años porque pasé por varios roles. Estuve como arquitecto también de integración, estuve como arquitecto de negocio, lo que llamaban los Enterprise Architects, que es un arquitecto afincado en un cliente mucho tiempo. O sea que yo creo que pasé por casi todos los roles que había en servicios, salvo... Wow. La verdad es que, vamos, mi pregunta iba a ser más o menos eso, que ¿cuáles han sido todos los roles que has puesto? ¿Cuál ha sido tu trayectoria dentro de Microsoft? Porque estamos hablando de un periodo de 18 años. Entonces... Sí. Pues yo creo que fue como casi toda una vida en servicios, que es un muy buen sitio, curte mucho. Se suele comentar internamente que los que vienen de servicios están bastante curtidos, y ahí estuve, pues eso, consultor, arquitecto, estuve en proyectos, estuve también haciendo bastante preventa. A mí me gustaba mucho la preventa, y después de unos años de arquitecto y de Enterprise Architect, estuve metido 3 años y medio en el Ministerio de Fomento y en algún otro cliente, pues yo me dedicaba a arquitecto de preventa. Entonces ahí conocí CRM en un par de proyectos. Me gustó mucho el producto, me encantó. Dije, este producto es genial, se pueden hacer aplicaciones enteras a medida sin necesidad de programar. La cosa me encantaba. Entonces me puse a hacer muchas preventas de Dynamics en servicios. Y entonces me puse a hacer con la gente del departamento de ventas de Dynamics, me puse a colaborar mucho con ellos. Entonces yo era el tipo de servicios que iba con ellos a hacer preventas de Dynamics. Y después de unos meses así, pues un par de preventas que salieron bien, me pasé directamente, me hice preventa de Dynamics full time. Me cambié de departamento, salí de servicios, yo creo que debía llevar pues 9 o 10 años debía llevar yo en servicios, y descubrí que había un mundo entero de venta fuera de servicios, lo que cuando estás en consultoría llamas el lado oscuro, que son los de ventas. Pues estos de ventas se lo pasan bien y hacen cosas chulas. Y me pasé unos años vendiendo Dynamics. ¿Con qué versión de Dynamics empezaste? Pues empecé a trabajar cuando la 4 ya era antigua, salía la siguiente, 2011, que no se llamó 5, ¿no? La CRM 2011. 2011 era la 5. Justo yo llegué ya con 2011 y había retazos de CRM 4 por algún lado.
Y aquello pues en algún proyecto bastante chulo. También bastante complicado, porque eran proyectos de contact center que no eran fáciles, pero bueno, como viví 2 proyectos largos, pues la verdad es que aprendí un montón del producto y nada, me pasé a la parte de venta cuando ya estábamos lanzando el CRM online, ya era una realidad y ya decíamos a todo el mundo que esto va a ser online todo, siempre. O sea, si la base de datos no puedes llegar a ella, no tienes derecho. Eso es, Y los olvídate clientes de no ella. comprendían. Olvídate. Sí. Y yo decía, es que no tienes derecho a verla. ¿Pero cómo que no tengo derecho? Pero si son mis datos, ¿dónde están? Sí, pero es como si coges un taxi. Si te coges un taxi, tú no tienes derecho a ver el motor. No estás comprando el coche. Ni siquiera estás alquilando el coche, estás comprando el viaje. Pues algo así. Y lo que pasó es que después de unos cuantos años en Dynamics, esto lo habréis vivido vosotros porque os he oído decirlo alguna vez. Una vez en Dynamics haces muchas cosas alrededor de Dynamics, que es inteligencia artificial, que es sistemas de integración con Azure y con Power Apps, que viene ahora y tal. Entonces, la sensación es que no quería estar encorsetado en Dynamics y quería hacer más cosas, o sea, mucho Azure y mucha inteligencia artificial que viene y mucha integración. Y entonces me fui moviendo hasta que encontré mi sitio ahora en donde estoy ahora en el departamento de partners, que no estoy asociado por tecnología. Más o menos tenemos un rol de champ por tecnología, yo soy el de Dynamics, o si surgen cosas en partners de Dynamics, suelo ir yo, pero en realidad ahora mismo no estoy asociado por tecnología. O sea que me hace gracia una cosa que comentabas y te lo voy a decir porque estamos entre amigos, pero cuando estuve en Microsoft estaba en el otro lado, en lo que tú llamabas el lado oscuro, el de ventas, y nosotros hacíamos al revés. Yo estaba en la subsidiaria, estuve en el Timeson y luego en la subsidiaria en Reino Unido, y para nosotros era al revés, era los de servicios, esos bichos raros que nos complican todo, cuando nosotros solo queremos firma aquí, venderlo. Efectivamente, que lo complican todo. Exacto. Y es interesante porque lo que dices sí que es verdad. Yo la gente que he visto transicionar, por decirlo de alguna manera, de servicios a luego a mundo de ventas o equipo de producto han sido gente de mucho calibre, muy buena y sobre todo gente que tenía interés por negocio y por vender, a lo que hablábamos antes, ¿no? Que veo que tu perfil también encaja por ahí. Sí. O sea, a mí me gusta muchísimo la comunicación y en general. Y dices, ¿y por qué te gusta esto de vender y tal? Pues yo creo que he estado en muchísimas reuniones con clientes donde veo al cliente bostezar, donde veo cómo aburrimos a los clientes. Entonces me obsesiona bastante el hacer las cosas entretenidas y explicarlo bien y que no se aburra el cliente y transmitir un poco de entusiasmo, ¿no? También en general soy bastante optimista, lo cual es mala idea para estar en consultoría. Que hay que ser muy realista, poco optimista, ¿no? El optimismo suele llevar a estimaciones mal planteadas y bueno, en fin. ¿Tienes algún consejo que quieras dar a nuestros oyentes sobre, o sea, algunos que estén empezando en preventa o que tengan pensado moverse a hacer preventa? ¿Tienes algún consejo que podrías darnos? Uy, ¿cuánto tiempo tenemos? Todo el que quieras, todo el que quieras. Todo el que quiera. Yo me quedaría sobre todo con el de no aburrir. A diario lo veo, hay gente muy muy buena en preventa, gente que sabe muchísimo y hay demasiada gente que sabe muchísimo y se pone demasiado seria a la hora de contarlo. Tan serio y tan midiendo las palabras que es poco natural. Yo creo que en esta vida en general lo que mejor funciona es ser natural, ser tú mismo. Si algo te gusta, dilo. Y explícalo con tus palabras, como si lo estuvieras explicando a un amigo, ¿no? Yo creo que así las cosas se explican mucho mejor. Y eso, y luego perderle el miedo completamente a los clientes, que los clientes son personas que también se aburren y también se divierten y también les gustan unas cosas y otras. O sea, yo creo que en general hay que perder miedo. Y luego, si me permitís, ya que me habéis hecho la pregunta, necesario, hay que pasárselo bien. Esto, si no te lo estás pasando bien, hay que cambiar de tercio. Yo creo que ese es un objetivo principal en la vida, en todo, pero en el trabajo también. Que vamos muchas horas, hacemos un montón de cosas, hay que pasárselo bien allí. Totalmente de acuerdo con eso y de hecho se nota la naturalidad cuando algo te gusta, cuando te lo estás pasando bien, la pasión, lo hablábamos más una vez, es la pasión que puedes transmitir haciendo una presentación, una demostración, etcétera, ayuda a darte credibilidad. Sí, yo lo veo, por ejemplo, el otro día escuchándoos en el capítulo con Demian,
cuando hablabais de la parte más de comunidad, organización del Saturday, que se os vea a los tres que todo este rollo comunidad os gusta mucho. Y se os van los minutos hablando de eso porque os gusta, ¿no? Pues esa es un poco la idea, hacer, buscar algo que te guste, intentar transmitir ese entusiasmo, ¿no? Que así es como salen bien las cosas. Exacto. De hecho, ya que dices lo de comunidad, hacemos aquí una cuña publicitaria, Mario, para el Saturday de Barcelona, que ya tenemos fecha, el 19 de octubre, ya tenemos localización, en Everest nos ha prestado su espacio allí y ya tenemos más de 50 personas registradas, creo que 12 speakers que han mandado postulado sesiones, así que a ver si la vamos a liar también en Barcelona. Creo que lo miré antes, creo que vamos por 18 sesiones ya enviadas. O sea, importante, tenemos... lo cual me recuerda que tengo que mandar mi sesión antes de que se me pase el plazo. Cierto, muy cierto. Es que no he pensado de qué, pero sí, vamos, no me lo puedo perder. Contamos contigo. Yo ahí, no sé si voy a poder atender, pero bueno. Tenemos a Mario que está demasiado cerca de fechas importantes y... Sí. ¿Otra boda? No. Mi mujer sale de cuentas 3 semanas después. Entonces es un poco... Bueno, no sé. A ver si... Porque como sé que ella escucha luego el podcast, o sea, este podcast mañana ella lo va a escuchar en el tren. Así que bueno, a ver si la audiencia me ayuda. No, te ayuda a que te va a echar de casa por haber contado todo esto en el podcast. Pero, bueno, señora de Mario, no voy a decir el nombre, pero no fue mi idea. Yo no hice nada. Ha sido toda idea de Marco, yo no he tenido la culpa, que quede claro. Bueno, volviendo a David. La verdad es que una trayectoria increíble en Microsoft. 18 años, que se dicen pronto. Marco te preguntó qué ha sido lo mejor o lo que más te ha gustado de esos 18 años. A mí me toca preguntarte y se lo preguntamos a todos, ¿has tenido alguna cagada que se pueda contar? Claro, que digas, ay, pala, que he liado. Sí, he tenido alguna, sí. En servicios, nadie que haya estado unos pocos años ha estado en proyectos maravillosos siempre, ¿no? Entonces, pues en servicios como arquitecto ya en algún proyecto, alguno que se desbarra. Y cuando digo que se desbarra es que, pues lo típico, proyectos de SharePoint, que sale demasiado desarrollo. Y de hecho contaré uno de Dynamics, que es en lo que estamos, ¿no? Uno de los primeros proyectos de Dynamics en un diario interesante en el que, pues un poco porque el proyecto, todo el equipo va viendo que el proyecto se va complicando, que funcionalmente es más complejo de lo que habíamos pensado inicialmente, que los usuarios piden muchos cambios y se empieza a percibir que en el fondo lo que necesita el departamento de marketing no es lo que estamos haciendo, pero nadie lo dice. Pasan los meses, cuando en aquella época los proyectos eran de cerca de un año, y recuerdo 2 cosas de aquel proyecto. Una, que se vendió Visual Server, además de CRM, y lo quitamos, a mitad de proyecto lo quitamos de la ecuación, y yo me llevé una bronca considerable por parte de mis mayores, que no comprendían por qué habíamos quitado un producto tan bueno y tan caro. Y decías que no hay nada de integración en el proyecto, ¿no? Esa fue una primera. No fue exactamente una cagada, porque hicimos bien en quitarlo, pero la bronca interna por parte de mi jefe fue monumental. Por parte de mi jefe, que a su vez estaba presionado por el departamento de ventas, pero bueno. Y luego la cagada como tal en el proyecto es que llegó después de casi un año de proyecto, ni para adelante ni para atrás, y sentado con el jefe de proyecto decidimos que había que parar y reanalizar. Y reanalizar, repetir todo el análisis del proyecto supone, pues más o menos empezar el proyecto de cero. Y lo cierto es que llevamos broncas, un par de noches sin dormir, sudores fríos, pero con el jefe de proyecto, que es un tipo buenísimo, y yo, que le echo buena voluntad, pues al final rehicimos el proyecto, estuvimos otro año más, perdimos algo de dinero por el camino, pero es un cliente que mantenemos contento, porque de hecho tengo una comida con ellos, porque aunque hace mucho no vamos por allí, yo creo que este mes o el que viene quedaremos a comer, porque guardamos buena relación, porque la cagada aquella al final nos sirvió para hacer las cosas bien y lo han utilizado durante un montón de años el proyecto. Entonces al final fue una cagada, pero como la gestionamos, yo diría que pues con la cara por delante, reconociendo que habíamos metido la pata y que en algún momento tenemos que rehacer el proyecto y volver a empezar de cero, aunque ya llevamos aquí un año y no nos apetece nada, lo que nos gustaría es salir corriendo y no volver, nos peleamos mucho y seguimos allí. Y lo rehicimos completamente el proyecto.
fue empezar de cero, lo cual fue curioso. Nos encerramos con todo el departamento de usuarios y gente de IT del cliente una semana entera en el CPD rehaciendo el análisis funcional del proyecto. Fue una cosa bastante curiosa. Wow. Intenso, me imagino. Wow. Sí, muy intenso. Y luego, claro, gritos por el camino, esto es mierda, esto tal, un poco de todo. Luego, como siempre, los proyectos, las cagadas no son culpa de uno solo, ni siquiera de un bando, ¿no? Sino que las cosas salen mal por ambas partes. Sí, no, sí. Hay una... ¿Sabes la...? A mi padre le encanta esta serie. Una serie que creo que era de Discovery Channel o uno de estos, que es la de minutos catastróficos o algo así. Los momentos... analizan catástrofes aéreas y otras cosas y te analizan minuto por minuto la serie de cúmulo de cosas que causó la catástrofe. Y yo creo que si cogemos cualquier proyecto fallido de CRM o de IT, siempre es así, no hay una sola cosa, hay un montón claro. Sí. Yo me alegro mucho, ya no he vivido ningún proyecto serio y largo con metodologías Agile, pero me alegro mucho porque con metodologías en cascada y proyectos largos hay muchos proyectos que cuando se tuercen dices, si esto se veía venir, en realidad hace 4 meses esto se veía venir. Y con las metodologías Agile lo que pasa es que eso se detecta antes de tiempo. Se detecta y se pone de manifiesto, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy buena idea eso. Sí, la verdad, bueno, he de decir que yo he tenido la suerte de trabajar en ambos mundos, incluso añadiría un tercer mundo que es el Agile, como le llamábamos, que era gente que le sonaba bien eso de Agile, pero que en realidad que quería hacer Waterfall, pero que era, entonces le llamamos Agile. Y eso sí que es malo, pero sí que cuando se hace Agile bien y hay hoy en día ya hay mucha información, incluso específica con Dynamics, puede ayudar mucho, pero hay que hacerlo bien. Sí, eso es lo principal. Y bueno, Marco y yo hemos estado los dos envueltos en proyectos de estos de Agile. Y la parte de desarrollo que sea Agile es una maravilla, pero si luego tienes el negocio que es más Waterfall que Waterfall y lo único que entiende de Agile es puedo cambiar todo cuando quiera, que en 2 semanas me lo van a volver a hacer, es como uff. Eso y luego yo he vivido la época en la que los técnicos empiezan a defender Agile y Scrum, cuando a los comerciales eso de Scrum no les suena a palabra técnico del lado oscuro de los consultores, ¿no? Y entonces hay un punto ahí interesante que es el punto en el que tienes, cuando esto de Agile no estaba tan de moda, tienes que convencer al cliente de que en cualquier momento puede cambiar y de que no va a tener un precio final y un entregable final a una fecha final. Dice, todo eso está bien, pero ¿cuánto me va a costar y dentro de cuántos meses lo voy a tener? Si la gracia es que no lo vamos a ir sabiendo semana a semana. Entonces está ese otro punto de que tienes que convencer al que paga de que empiece a pagar poco a poco sin saber muy bien cuándo va a terminar. Y eso choca tanto con la política de inversiones, que es un poco lo que nos pasa también en la nube, que el pago por uso en la nube hay muchas empresas que es que no lo pueden asumir porque no son capaces de plantear un business case de algo que van a pagar al mes y pueden optimizar para pagar menos cada mes. Pero yo ¿cuánto voy a pagar de aquí a un año? Es, hombre, en la nube con pago por uso depende de ti. Sí, no, me recuerda a muchas conversaciones de hace, vamos, cuando se estaba, digamos, poniendo más de moda allá por el 2008-2009, con un buen amigo que algún día tenemos que invitar al podcast, apúntatelo Mario, a Luis Fraile, porque ese sí que nos desmonta el podcast. Si algún día escucha esto, ya verás. Pero Luis y yo teníamos una anécdota muy buena discutiendo sobre temas de Agile en un MVP Summit en Seattle hace años y éramos como talibanes y fue muy buena. Pero era esencialmente esto, es lo que dices tú, David, que a veces es complicado y sé que Luis se ha peleado mucho con eso, así que un día pues nos lo anotamos y lo traemos aquí para que nos cuente cómo ha llegado a convencer a la gente para usar. Buena idea. Buenísimo. Buena idea, la verdad. Bueno, David, una pregunta un poco comprometida. Hombre, ya era hora. Un poquito comprometida. Después de todos estos 18 años, ¿has tenido alguna oportunidad de salir de Microsoft? ¿Has estado en algún momento tentado con salir de Microsoft? ¿O ha sido una relación de amor, una perfecta relación de amor? No, es perfecta nada. Tú, el que diga eso,
O bien tengo está ciego. No lo sé. Sí, he tenido oportunidades de salir y momentos de querer irme. Y luego además yo creo que ahora mismo es un momento que hay movimiento, ¿no? A nada que mantengas un poquito tu LinkedIn, te van llegando por ahí ofertas. Que es verdad que algunas son muy interesantes y otras no. Otras siempre es gente que claramente dispara a lo loco. Pero sí, he tenido momentos de querer y poder irme y alguna oferta interesante y alguna entrevista que parece muy interesante y no. Yo me encuentro en la típica situación en la que, no sé si alguien de recursos humanos escuchará esto, la típica situación en la que llevo tantos años, tengo tal mochila que no me compensa irme. Pero por otra parte, digo, tampoco me puedo quedar en un sitio donde no quiero estar. Entonces sí es verdad que alguna vez me ha pasado eso en Microsoft y entonces miro hacia el lado y por lo que os comentaba al principio, que es una empresa muy flexible, que más o menos puedes hacer lo que quieras, y que es una empresa muy grande, pues hay tantas cosas que se promociona bastante el movimiento horizontal, que te puedas cambiar de departamento, que puedas hacer otra cosa, que puedas probar otra cosa en otro sitio y luego volver. Entonces, al final, cuando he querido o he estado tentado a irme o esto no va bien, yo me quiero ir hacia allá y tal, he encontrado el movimiento interno y la verdad es que no, o sea, no ha sido algo dramático, no ha sido el me quedo aquí porque no tengo otra cosa. Pues la verdad es que hasta ahora no lo he tenido. Eso, la verdad, creo que es una cosa que Microsoft hace muy bien. Porque en realidad tú llevas 18 años, digamos, en la nómina de la misma empresa, pero llevas a lo mejor cambiando de trabajo cada 3-4 años y en disciplinas distintas, como has dicho, de servicios a ventas, etcétera. Con lo cual, en realidad, es como si hubieses pasado a lo mejor por 6 o 7 empresas distintas. Sí, de hecho, siempre suelo hacer el comentario de estuve demasiado tiempo en servicios, pero en realidad me lo pasé bien, no tengo nada que reprochar a aquello. Y además hice cosas muy distintas. Luego es más la idea de haber estado demasiado tiempo en el mismo sitio, pero efectivamente es lo que dices tú. Oye, pues cada 2-3 años, quizá 3-4, en función de cómo estés en el sitio, te vas cambiando de departamento y puedes hacer cosas distintas, ¿no? Me queda marketing y me queda algún sitio más, o sea que yo creo que hay cuerda para el rato. Y cualquier día le damos un empujón al apartado de gaming y me voy a hacer algo de consolas, que yo soy bastante jugón, o sea que... Sí. Ay. Eso estaría bien. De hecho, te iba a preguntar por eso, porque ¿sabes? Así haciendo un poco, aunque creas que no tenemos un departamento de investigación para el podcast y de background y todo. Extensísimo. Sí. Echando un vistazo por ahí, me di cuenta que sí, que a esto de gaming le dabas muy bien y sobre todo a temas de deportes de motor, y vi que participabas incluso en una liga, ¿no? Qué grande, o sea que sí que hay... eso lo has visto en Twitter. De hecho, hasta tuve una época hace años que escribía en Vida Extra, en uno de los blogs de... No me digas. De videojuegos que hay en ¿Escribías en Vida Extra? Wow. Allá por 2008, 2010, puede ser 2008, más bien, o por ahí. Pues Vida Extra es una de las... Bueno, no es por hacerles publicidad, pero vamos, entro en Vida Extra cada día. O sea, que me acabas de dejar flipado. Está fenomenal. Sí, yo me gustaba, muy buen recuerdo aquello. Lo dejé por falta de tiempo, había que currar, los proyectos se torcían y bueno, no podía estar uno todo el día en eso. Pero sí, le pego bastante a la consola. De hecho, a veces le pego más que mis hijos. Y me busco mi media horita diaria, 20 minutos, media horita para alguna carrera, que los juegos de coches me encantan. Media hora diaria. Y se prestan mucho a ellos. Se prestan a... No, pues después de cenar o antes de cenar, media horita, 20 minutos, media horita una carrera. Si es un juego de rallies, pues te haces una etapa o dos en 15-20 minutos. Y los fines de semana, pues a veces, si no tengo plan, un rato más. Tampoco es que esté todo el día pegado a la consola. Pero me hace gracia porque tuve la época en la que me peleaba con los niños por la consola y ahora ya ellos juegan menos. me lo puedo imaginar peleándote con tus críos por la consola y ahora ya se dan por vencidos. Bueno, tengo 2 consolas en casa y 2 teles en el salón. Esto es un poco que lo vea. Eso es muy buena idea y no eres la primera persona que le oigo decir eso. Porque... Mario, tu mujer también estaba escuchando esto, ¿no? Sí, mi mujer está escuchando esto, así que, o sea, mi mujer va a escuchar esto dentro de unos días en cuanto lo publiquemos, así que, cariño, 2 teles en el salón es lo que hay que hacer. Tiene truco, es la tele grande y chula, la de mi mujer, y una tele un poco más pequeña al lado, la de la consola. Y está bien porque aparte que que es una actividad social que hacemos en familia, pues podemos estar más o menos todos juntos, aunque cada uno esté en su bola, podemos estar todos en el salón.
La verdad es que yo también siempre he sido muy, muy jugón, pero ahora con el paso del tiempo y más ahora que tengo una niña de año y medio, otra en camino, pues la verdad es que no tengo tiempo. Pero bueno, aún Sí, así sí, es la edad de aguantar unos añitos. Sí, eso es, eso es. Yo creo que dentro de unos años ya podré volver a jugar. La pena es que al final me acabo gastando el dinero en consolas y no juego. O sea que, pero bueno. Pero bueno. David, ahora yo sí que quiero hablar contigo. O sea, quiero que me cuentes cómo empezaste con lo del OneNote. Porque a mí, de verdad que me dejaste flipado con ello. O sea, ¿cómo se te ocurrió? Es una historia que la cuento y la gente no se la cree mucho, pero es totalmente verídica. Esto va a ser bueno entonces. Y cierta. Tengo que contar otra historia distinta antes. Y es, cuando estaba en servicios, es distinta, no es sobre esto, pero es parecido. Cuando estaba en servicios, una de las últimas cosas que hice por allí, cuando hacíamos Prevent, era nuevas interfaces de usuario, hablamos mucho de experiencia de usuario y tal, y hacíamos unas presentaciones que eran unos diseños de concepto muy chulas, que nos preguntaban, ¿cómo hacéis eso así en plan mucha fotografía grande y tal? Y la respuesta era, pues porque una vez hicimos una, no nos dio tiempo a hacerla mejor, nos quedó así, y por falta de tiempo y gustó mucho. Entonces lo de pintar fue exactamente lo mismo. Cuando llegó esto de las tablets y las Surfaces y tal, yo ya había tenido allá por 2006 o 2008 un Windows XP Tablet PC Edition, que traía un lápiz, pantalla táctil, y en realidad no era muy útil porque no tenía buena resolución, no se podía escribir bien, pero yo había tenido en aquello, me gustaba lo del lápiz para hacer círculos y cuadros y triángulos y poco más. Y cuando de repente llegaron las Surfaces y tal, yo veía a la gente tomar notas y yo tengo muy, muy mala letra. Tengo una letra que me da mucha vergüenza, muy lamentable. Y dije, yo tengo que aprender a volver a escribir porque yo o sea, escribo a mano fatal, que prácticamente no se entiende. Y a lo mejor en 2020 han desaparecido los teclados y todos vamos con lápiz y pantalla táctil. Total, que me puse a practicar. Y me puse a probar y practicar. Con un cierto truco, porque me lo habéis oído alguna vez, yo creo, es que hago la pantalla muy grande. Lo que escribo en letras grandes. Pero yo me forzaba a practicar y me cogí el OneNote, el programa ese que parece que tiras líneas igual que escribes, y me forzaba a escribir ahí. Y una cosa que hago yo cuando hago una presentación para un cliente, pues lo hago a medida. No me cojo lo típico de bajarse una presentación del repositorio y usarla una genérica, pues no, yo intento hacerla a medida. Entonces tenía la manía de, pues yo me cogía el PowerPoint y me la medio dibujaba malamente. Y una vez estaba mal dibujada, pero ya tenía las diapositivas, claro, yo, pues van a ser estas 20 diapositivas, aquí el índice, aquí tal, aquí esta idea, 4 dibujos mal hechos en cada una. Ya me ponía a hacerlo bien, a sustituir los dibujos en sucio por formas, cajas de texto y imágenes de verdad y cosas así. Y hubo un día que no me dio tiempo, que me pilló el toro, creía que lo tenía todo hecho, no lo tenía, y me dijeron que nos vamos al cliente en media hora, que oye, que no tengo la presentación, que solo tengo estos dibujos en sucio. Me dijeron, da igual, llévate los dibujos. Allá que me fui con mi PowerPoint en sucio, con los dibujos ahí mal hechos, y gustó muchísimo. Estaban todos alucinados en la reunión. Yo quiero más dibujos, esto, ¿cómo lo haces? Quiero más, y mucho más claro y tal. Y dije, oye, pues voy a empezar a hacer dibujos. Y desde entonces las hago más o menos dibujadas. Y de hecho tengo la sensación, desde hace unos meses, que empieza a ser demasiado, que casi todo lo hago dibujado, empieza a ser demasiado, pero a la gente le sigue gustando. Así que yo, mientras les guste, pues seguiré. He aprendido a hacer un tipo de monigote que es muy sencillo, lo hago muy rápido y ya está. Y mientras guste eso, seguiré haciéndolo. ¿Tienes un pequeño repositorio de cosas dibujadas ya que vas poniendo o todo lo haces tengo un pequeño repositorio, pero no lo uso en realidad, porque tengo un iPad Pro también y lo hago mucho en el iPad, y en el iPad pues me hago mis formas, porque además me bajo un par de libros de estos de aprende a dibujar en 30 sesiones y tal, que luego al final no hago más que 5 sesiones, pero te enseñan truquillos, y me he ido haciendo un repositorio, pero al final no lo uso, porque al final lo uso poco, acabo haciéndolos yo, porque al final son 4 monigotes y 4 letras. Porque un poco es la idea de dibujarlo a mano, pero luego a la hora de plasmarlo en un PowerPoint es mover el PowerPoint que no parezca una presentación, ¿no? Que estás viendo ideas moverse para que vaya más fluido, pero en realidad es más texto y flechas que se mueven que dibujos como tal. Y luego ayer o anteayer, descubrí una funcionalidad de la aplicación de la pizarra, el Microsoft Whiteboard, que es capaz de convertir cualquier imagen en tinta de PowerPoint. Entonces ya no hace falta. ¿Habéis visto algo? Ya no hace falta hacer librerías. Esa me la apunto. Yo sí que usé ¿te refieres a la app esta, Microsoft Whiteboard, que puedes compartir?
Pues esa, descubrí la funcionalidad ayer porque nuestro responsable de Surface me pidió justo un dibujo de los míos para probarlo. Y dije, ¿para probar qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa locura que dices? Y le metes cualquier foto, un diagrama o algo y te lo convierte en tinta. Sí, y lo hace muy bien, ¿eh? Es una pasada, la verdad. Es una verdadera pasada, la verdad. Así que a partir de ahora esto va a dibujar por mí. Pues no, tengo que probarlo porque yo sí que no lo he probado, así que esa me la apunto. Pero sí que me llama la atención lo que dices, cómo empezaste con esto y lo de los libros. Yo me encanta, y cualquiera que haya trabajado conmigo sabe que soy bastante, digamos, perfeccionista o tocapelotas, depende cómo lo veas, con las presentaciones y con tocapelotas, tener... Sí. Perfeccionista no tanto, pero tocapelotas un rato. Perfeccionista yo lo tengo como algo con connotaciones negativas. Tocapelotas no lo sé, depende del contexto, supongo. Pero... si trabajas con Mario es bueno, no te preocupes. Pero básicamente que me gusta me importa muchísimo la comunicación visual. Cuando haces una presentación, gente que mezcla tipos de fuentes, a mí me pone de los nervios. No sé me lloran los ojos cuando veo varios tipos de fuentes. Cuando veo mucho texto. También. Esa es una... Uy, sí. Bueno, no quiero interrumpirte, pero es una de las guerras que tengo yo interna en la oficina, es que todas las presentaciones que nos llegan de corporación tienen ideas muy buenas, está muy plasmada la idea y la estrategia de los productos, pero más que presentaciones son documentos. Son documentos con un montón de ideas. Eso no sirve, eso no es el discurso. Y hay demasiada gente que las coge y las lee, ¿no? Entonces un poco mi guerra es que esa presentación está muy bien, pero cuando la vas a presentar a un cliente hay que simplificar, hay que cambiar, hay que quitar palabras de las diapositivas. Y luego mucha manía con lo que dices tú de los tipos de letras, el lenguaje visual, cosas de estas. Pues a eso es lo que iba precisamente. Yo, como dices tú, también me interesaba eso y vi algunos libros sobre comunicación visual o cómo dibujar o aprender también. ¿Hay alguno en particular que quieras recomendar o que te venga ahora a la cabeza? No es por ponerte ahí en presión, pero... Sí, hay. Hay una cosa, estudiando cosas estas de diseñadores, intentando aprender por experiencia de usuario, hay una cosa bastante tonta que es el Canon Vignelli, creo que se llama, que es de un libro de un diseñador muy famoso, que tiene perlas así como que dice que la invención de los distintos tipos de letras en los procesadores de textos es un desastre cultural de proporciones épicas y cosas así, que es una especie de tratado bastante interesante de diseño minimalista. Entonces esto lo cuento a modo de curiosidad porque me lo leí en un tren en un AVE volviendo de Barcelona y me encantó. Y nada, es un canon que se lee en un ratito, deben ser 15 o 20 páginas. Y luego, lo que siempre me ha ayudado mucho es empollarme las guías internas de marketing, internas o de otras compañías, y las he podido. Las guías de marketing de identidad y de diseño visual. Por ejemplo, en Microsoft tenemos unas guías de cómo poner logos y cómo debe estar representado, que explica muy bien el porqué y por qué las fotos son fotos de personas sonrientes que muestran tal cosa y tal, y de identidad visual, y esas me resultan muy interesantes. Y de dibujar, la verdad es que más que libros, que me he leído alguno y no he sido capaz de seguirlos, no tengo yo la disciplina, lo que hay es muchísimo tutorial en YouTube. Bueno, en YouTube es que está todo, lo que no esté en YouTube no existe. Hay muchísimo tutorial de aprenda a dibujar monigotes tal, y hay mucha técnica tonta de dibujar con 3 trazos, con 3 o 4 trazos, que quede muy aparente. Así que recomiendo mucho YouTube para esto. La verdad es que he de decir que has creado escuela, porque cada vez veo más gente. O sea, bueno, lo primero, yo desde que me quedé impresionado de esos OneNotes aquel día que nos conocimos, sí que, además es que me acuerdo que te envié un mensaje por LinkedIn y te dije, oye David, ¿tú esto cómo empezaste? O sea, yo esta historia más o menos, la anécdota que has contado no me la sabía, pero la historia más o menos de que me dijiste, nada, pues es que yo tengo una letra muy mala y por eso siempre la amplío y tal, y de hecho ahora, si ves mi OneNote, sí que he intentado hacer lo mismo. Lo que pasa es que por eso te preguntaba que si tenías como un pequeño repositorio de figuras, porque yo lo que noto es que me cuesta mucho. O sea, hay un día que no sé, hago una bombillita que me queda súper chula, pero es que luego al día siguiente no la hago tan bien. Entonces es como, joder, con lo bien que me había quedado el otro día.
Bueno, yo creo que el truco está porque yo tengo mi repositorio de imágenes con las bombillitas perfectas y hoy he estado dibujando una bombillita para un tema de hay un hackathon que teníamos en la oficina con Repsol y me la he hecho así rápida y ha quedado mal. Y yo creo que el truco está en dar con la bombilla que puedes dibujar mal en 7 segundos, pero queda lo suficientemente bien. Y no tardas más en ir al repositorio, copiarla y pegarla, yo creo. Y luego que los dibujos sean sencillos. Encontrar tú lo que decía yo, que yo he encontrado una especie de modelo de monigote que dibujo 7 monigotes en 20 segundos y quedan aparentes, ¿no? Y tengo la forma para hacer el monigote chica, el chico, el más alto, el más bajo y al final son 5 trazos, tampoco es más. Me voy a quedar con eso, la verdad. Me voy a quedar con eso y a ver si luego me voy a YouTube y lo miro, porque la verdad es que es un poco lo que dices, ¿no? Y es un poco lo que estamos comentando. Hombre, en mi caso no tengo clientes, pero sí que dentro del banco sí que la gente agradece mucho el hecho de que lo hayas hecho a mano. No sé si es porque... Sí, eso se agradece, porque has trabajado, porque has hecho algo a mano para alguien. Porque eso es. O sea, tú imagínate que te viene a ver un proveedor que te viene a vender algo muy caro o internamente le coges una hora del tiempo de una persona que su tiempo es muy valioso y le cascas una presentación genérica corporativa y se la lees palabra por palabra. Pues estás haciendo perder el tiempo a la gente. Sin embargo, si llevas algo a mano, algo que has parido tú las ideas, la gente lo agradece eso mucho. Yo creo que incluso a lo mejor hasta subconscientemente, pero la gente lo agradece. Sí, yo creo que sí. Aunque lo que le vayas a decir sea algo malo o no sea algo tan increíble, en el momento en el que pones ahí la presentación y ven que hay algo que has dibujado y te dicen, ¿y esto? ¿Esto lo has dibujado tú? Sí, todo esto está dibujado a mano. La gente, o sea, en ese punto directamente ya cambia de cara, o sea, como que es más, espera, esto me interesa un poco más. Sí, justo. Bueno, y una cosa que decías del repositorio, y si son logos de cosas de Azure, Dynamics y tal, calcar, pegas la imagen en OneNote, la calcas y la borras. Ya decía yo. Vale. Lo que son logos, eso sí. Ya decía yo. Pero perdiendo el tiempo justo, tampoco mucho. Ya decía yo que el logo de Azure seguro que no le haces en 3 segundos. No, ese no. Oye, el de Dynamics ahora que las proporciones me resultan dificilísimas de entender. Qué bueno. Bueno, y hablando de logos, que ahora ya hemos pasado del logo de Dynamics, de Customer Engagement, a 3 logos. Bueno, a la Power Platform. ¿Qué opinas de la Power Platform? Te voy a parar ahí un momento, no son 3 logos ya. No estás al día. Si tuvieses visto los vídeos, como hablamos en el capítulo anterior de las sesiones de son muchos. Son 4 ahora, porque ahora el Power Platform también incluye Power AI, que es parte de la Power Platform. Perdón, todavía, o sea, he jugado muy poco con Power AI, pero está en la lista. Yo lo tengo pendiente y lo tengo que contar la semana que viene, o sea que me lo tendré que estudiar. Pues aquí hago también yo la cuña publicidad, tengo un artículo en el blog de introducción básico, pero para empezar con los enlaces a la documentación está muy bien. Estamos on fire hoy, Marco, ¿eh? Vamos. Estoy ahí. Voy a empezar a vender publicidad ahora, ¿eh? Deberías, porque vamos, joder, vamos, como sigas así. Bueno, David, ¿qué opinas de la Power Platform? Pues tengo que empezar con una batallita. Y yo diría, como hace 5 o 6 años, apareció una cosa en beta en Microsoft que se llama Project Siena. ¿Os suena? Aquello Project Siena, no me acuerdo cuándo apareció, pero hace muchísimo. Una cosa que podías hacer aplicaciones como casi dibujando, como si fuera un PowerPoint. Y recuerdo perfectamente en un Reddit, en una conferencia esta anual en Seattle, que nos preguntaban, iba con una persona que era muy amigo del organizador de aquello, y nos preguntaban, oye, esto de Project Siena, ¿lo veis así para el gran público? ¿Veis interesante hacer sesiones generales de esto? Y decíamos, pues la verdad es que sí. Yo decía, la verdad es que sí, porque a mí me resulta algo interesante. Yo estuve un montón de años en beta, desde que era prácticamente de juguete, ha estado muchos años siendo una cosa muy de juguete, muy poco útil, por decirlo así, ¿no? No podías hacer nada serio, no podías conectar con datos, a nada que intentabas hacer una aplicación un poquito compleja, no había forma. Y de repente, yo creo que en muy poco tiempo, no sabría decir exactamente en cuándo, cambiaron el branding a Power Apps, lanzaron Flow a la vez, lo han hecho crecer a una cosa súper sólida, súper útil, me parece. Y la verdad es que estamos encantados con ello. Y comentamos incluso internamente que nuestro CEO, Satya Nadella, estuvo por España hace unos meses por el mobile. Tuvo una reunión interna con nosotros que estuvo 45 minutos hablándonos y de los 45, 20 estuvo hablando de la Power Platform. O sea, es una cosa que desde Microsoft le estamos poniendo muchísimo foco. Estamos haciendo una inversión brutal
Y la verdad es que nos encanta. Y lo cual me recuerda una cosa, y es que el viernes, porque yo conozco bastante Power Apps y Flow, con Flow me he peleado mucho, con Power Apps lo conozco mucho, pero no tengo gran soltura, no he hecho grandes aplicaciones, he hecho algunas para demos y tal. Y el viernes estuve con un compañero haciendo estuvimos así en plan pair designing, teníamos 20 minutos para hacer una aplicación y la estuve haciendo yo compartiendo pantalla por Teams y me iba guiando con algunos truquillos y tal. Y en 20 minutos nos hicimos una aplicación entera, 5 o 6 pantallas, con planos, con mapas, con listas que venían de hojas Excel, una maravilla. Bonita, perfectamente funcional, disparado a un montón de usuarios, 20-25 minutos tardamos. O sea, es una maravilla. Esto de la Power Platform, estamos encantados con ello. Es una pasada, de hecho, y no sé, lo que comentábamos la semana pasada sobre la conferencia, está claro que la Power Platform ya es el centro de toda la estrategia de transformación digital, de todo, y ya no es lo que decías tú, que me acuerdo del Project Siena cuando empezó, era el juguete ese, ahora es realidad. Y un día tenemos que hacer un capítulo. Hay una persona que trabaja también español, que trabaja en el equipo de producto, y a ver si lo convencemos un día para que venga y nos cuente un poco, porque él sí sé que vivió parte de ese cambio y nos puede contar. Hay una serie de personajes como Charles Lamanna, Steven Siciliano, debajo de James Phillips, que llegaron y fueron los que hicieron esta transformación, y creo que tiene que ser una historia muy interesante. Y luego la idea del Citizen Developer, que se llama, ¿no? La idea de que casi cualquier usuario pueda hacer aplicaciones. O sea, quizá ahora la cuenta sí parece un poco lejos de la realidad, ¿no? Me acuerdo cuando empezamos a contar esto de Power Apps y yo preguntábamos internamente y decíamos, ¿pero de verdad creéis que vayamos a los clientes y digamos que cualquier usuario de negocio se construya sus aplicaciones, ¿no? Parece que está un poco lejos de la realidad. Pero yo creo que aunque aún estamos lejos, yo creo que llegaremos ahí, porque es un poco igual que el resto de las aplicaciones de Office, PowerPoint, Word, son aplicaciones que cualquiera sin tener ni idea de diseño se hace documentos muy bonitos. Power Apps llegará a eso, ¿no? Power Apps llegará a que cualquiera se haga una aplicación rápida con cierta complejidad. Flow ya cualquiera se puede hacer un cierto flujo de integración con una cierta complejidad. Además Flow ya soporta flujos de larga duración, con respuesta y tal. O sea que se pueden empezar a hacer cosas muy complejas cada vez más fácil. Con lo cual yo creo que esto solo puede ir a más. Esto nos va a dar unas alegrías tremendas en los próximos años, meses, años. Sí, de hecho, tú que vienes del mundo de, bueno, hace años, de BizTalk y tal, yo me acuerdo cuando empezó el tema, la verdad es que nunca me metí mucho con BizTalk, siempre me metía en otro sentido. Tenía un amigo que trabajaba en BizTalk y yo le llamaba el del pinta y colorea, pero... claro, las orquestaciones, claro. Sí, pero ahora que veo, ¿sabes? Cómo evolucionó de BizTalk, que el BizTalk Services en Azure, que luego se abandonó y digamos que acabó engendrando Logic Apps, que a su vez engendró Flow, y tenemos todo este sistema ahora, y lo veo y digo, joder, es que ahora la verdad es que hacer integraciones hasta es divertido. Hasta es divertido. Y luego con Flow se pueden hacer cosas súper divertidas, súper curiosas. Y el otro día descubrí que con Flow puedes mandarle un mensaje a un usuario de Teams mandándole varias opciones para que responda. Y claro, probándolo digo, esto es fabuloso porque el Flow se queda esperando. Ya puedes hacer un Flow que se queda esperando respuesta. Y se queda esperando los días que haga falta. Y o sea, ya se pueden empezar a hacer cosas más complejas. Uh-huh. Los automatismos, el otro día también yo de hecho lo admito, soy un converso a Flow, porque al principio, yo que sé, hace 2 años con Logic Apps, Flow y tal, yo siempre tiraba más para Logic Apps, pues decía, bueno, Flow es de juguete, Logic Apps es la parte... Es el hermano mayor, lo decíamos sí, aquí mucho, sí. Sí, pero ahora, hoy en día, ya ves y entiendes, no sé, para mí fue una revelación ver cómo no son el hermano mayor o el hermano pequeño, sino son dos cosas
que complementarias, y Flow es la plataforma para automatizar procesos dentro de Office, Power Platform, Dynamics y el mundo de Microsoft, con integraciones y los conectores, pero esa interacción con lo que decías tú con Teams o el flujo para probar con emails, etcétera, son cosas que las puedes crear en dos patas y que Logic Apps no está pensado para eso, que está más para integración que automatización, y no sé, fue una revelación ahí. Sí, de hecho yo esta revelación os la escuché a vosotros, me parece que en el Saturday del año pasado, me parece que sí que os la escuché a vosotros, porque aquí solíamos decir lo de Flow y Logic Apps, que es el hermano mayor que Flow se ejecuta con contexto de usuario y Logic Apps no y tal, y os lo escuché a vosotros, y buscando información, claro, es que no es hermano pequeño, hermano mayor, porque realmente es el mismo motor, la tecnología es la misma. Tienen un contexto distinto y tienen un propósito ligeramente distinto, pero es la misma tecnología. No hay que minimizar o ningunear a Flow, en absoluto. No. Al final va a convertirse en el hermano mayor. O sea, como estamos diciendo, son tecnologías que son iguales, pero yo creo que al final Flow va a tener muchísimo más recorrido, sí, igual sí. Que Logic Apps. Sin duda. Bueno, nos queda hacer... a ver, David, llevamos ya 1 hora. La verdad es que yo me quedaría otra hora más hablando. Yo también, no quiero aburrir a nuestros oyentes, pero repetimos otro día, cuando queráis. Sí, yo creo que aquí, desde aquí ya te quedas comprometido para hacer una segunda parte dentro de una actualización, pues no sé, en la siguiente temporada te volvemos a traer y hacemos una actualización. Pero ahora creo que hay una pregunta muy importante que tiene que hacer Mario. Esa es la pregunta más importante, David, y esto va a dictaminar si puedes volver o no. ¿La tortilla con cebolla o sin cebolla? Hostia, esta sí que no me la esperaba. A ver, yo diría que a ver, lo pienso bien y me tienes que dejar contestar bien. Yo diría claramente que la tortilla sin cebolla no es una tortilla. Se queda a medias. Muy bien. Uf, menos mal que has contestado casi, bien. Casi. Que nos estropeas la racha, que llevamos ya... bueno, contándonos a mí y a Mario, somos ya 5, que a todos con cebolla, así que... Pero nadie se atreverá a decir que sin cebolla. Bueno, algún adorador de la piña en la pizza habrá, pero poco más. Alguna habrá. Pero bueno, como decía un amigo mío, la tortilla sin cebolla no es tortilla, es una tarta de patata. Esa es muy buena. Esa es muy buena, ¿eh? Me la guardo, de hecho. Esa es muy buena. Muy buena. Bueno, David, yo me despido. Te doy muchas gracias por dedicarnos más de 1 hora ya, contarnos toda tu historia de aventuras con Microsoft y toda la cantidad de consejos. La verdad es que ha sido un episodio muy especial y espero volver a vernos pronto en el Saturday de Barcelona y para grabar otro episodio en algún momento. Sí, yo diría que nos veremos por ahí y que me lo he pasado genial, que cuando queráis yo repito. David, lo mismo por mi parte, que ha sido un verdadero placer. Siempre es un placer charlar un rato contigo y la verdad es que lo he pasado muy bien. Que muchas gracias por contarnos tu historia y sobre todo por darnos estos consejos con el OneNote, que a mí que yo me sigo quedando flipado. Qué grande, qué buena gente sois. Pues sale, a repetir. Pues nada, aquí acabamos este episodio de Power Platform y amigos con David Hurtado. Muchas gracias por escucharlo y os vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Un saludo a todos y un abrazo.